Esta charla de la carrera de Ingeniería en Comercio Internacional va a abordar lo que es el estudio de esta carrera, pero a partir de una pregunta. Esta pregunta es: ¿comercio libre o no? ¿Por qué planteo esta pregunta? Básicamente porque pienso que esta es una pregunta que deberíamos comenzar a hacernos en esta época de tantos cambios. Eh, Particularmente cuando luego de un largo periodo de aplicación de medidas de liberalización comercial que se llevaron a cabo en distintos países del mundo y también fueron gestionadas por organizaciones multilaterales relacionadas con el comercio internacional. Estos últimos años, sin embargo, hemos estado asistiendo a cierta negación, ciertas nuevas perspectivas respecto de lo que es el comercio, particularmente de tipo proteccionista, y que lo hemos podido ver nosotros y ustedes probablemente también cuando han visto las noticias y se han enterado que tal o cual país comenzará a aplicar aranceles. Pues bien, en torno a la pregunta de si comercio libre o no, es que quiero presentarles lo que desarrollamos en esta carrera. Bien, entonces, antes de pasar a abordar o a reflexionar en torno al comercio libre, tendríamos que partir por responder a dos preguntas. La primera es: ¿qué es el comercio internacional? El comercio internacional corresponde a las transacciones, al conjunto de transacciones de bienes, pero también de servicios, entre personas que se ubican en distintas naciones. Y con personas no me refiero solamente a personas naturales como nosotros, sino que especialmente a personas jurídicas como las empresas. Y hacemos referencia también a bienes y servicios en el entendido que con bienes, con el término bienes, nos referimos a objetos tangibles, y con servicios nos estamos refiriendo a productos también, pero que son intangibles, que consisten en la prestación de cierto trabajo que se le puede conceder a otras personas, como por ejemplo servicios de salud, que hoy día se pueden prestar incluso por internet, servicios de educación, que hoy día también se prestan por internet a nivel incluso internacional. Ustedes, por ejemplo, se pueden conectar a aprender cursos de inglés, ¿cierto? A través de internet, sin necesidad de tener que ir a una sala de clase, y con cursos que, por ejemplo, pueden ser dictados por profesores de inglés que están ubicados en Miami, por ejemplo. Yo ahora mismo podría estar en otro país, y si les presto ese servicio, el servicio de enseñanza de, por ejemplo, comercio internacional, y ustedes a cambio pagan por ese servicio, bueno, se trata de una operación de comercio internacional también, pero se trata en ese caso particular de un servicio de exportación el que yo estaría dando. Entonces, cuando hablamos de comercio internacional no nos referimos solamente a bienes, sino que también a servicios, y no solamente a personas jurídicas, empresas, sino que también personas naturales. Ustedes más de alguna vez seguramente, o quizás han tenido la intención de hacerlo, han comprado productos a través de Amazon o de Alibaba o de Wish o de Linio, etcétera, y otras cuantas páginas web que les proveen ese servicio. Entonces, lo que hacen ustedes es, como personas naturales, adquieren bienes que les van a proveer, o servicios que les van a proveer empresas, personas jurídicas ubicadas, y esto es un punto clave, en otro país, en otra nación. El comercio internacional trata en términos muy básicos sobre esto, pero también involucra otra serie de cuestiones, como por ejemplo, lo que son las inversiones. Hoy día es bastante común en nuestras comunas ir caminando por alguna avenida principal o por alguna calle y encontrarnos, por ejemplo, con un mall chino, o con una empresa de retail estadounidense, o con una empresa de retail multinacional. Bien, esas empresas que producen ciertos bienes o que nada más importan esos bienes o compran esos bienes acá en Chile para revenderlos,
y que tienen en su constitución recursos puestos por personas del extranjero, son también parte o realizan o participan de lo que es el comercio internacional. Cuando, por ejemplo, a un estadounidense, a un inversionista estadounidense se le ocurriera, supongan ustedes, comenzar a producir latas de durazno en nuestro país, lo que tendrá que hacer este inversionista estadounidense, o el inversionista alemán, o el inversionista chino, o el inversionista marroquí, va a tener que traer sus recursos, comprar capital, comprar instalaciones, comprar máquinas, contratar personas, etcétera, para llevar adelante su actividad productiva. Esa cuestión, esa operación, esa actividad de inversión también es parte del comercio internacional. Si bien no es normalmente... A veces cuando pensamos en comercio internacional nos quedamos solamente con la idea de que se trata de exportar e importar, pero no. El comercio internacional trae muchas otras cosas aparejadas, como por ejemplo las inversiones. Inversiones directas, como en el caso que le había comentado, e inversiones indirectas, como en el caso de personas de otros países que compran acciones de una empresa ubicada acá en Chile, por ejemplo. Entonces el comercio es bastante más amplio de esa definición que yo estoy compartiendo con ustedes, que en todo caso es bastante estricta y bastante restringida. Y bueno, en el ámbito del comercio, de las operaciones de comercio internacional suelen reconocerse dos partes básicamente, o dos actores o dos acciones, la importación y la exportación. Si ustedes atienden a los prefijos de estas palabras, IM, que significa hacia adentro, y exportación, que uno podría entenderlo como hacia afuera, nos van a permitir distinguir qué es lo que hace una parte y qué es lo que hace la otra parte, que comercializa. Y bueno, portación viene de portar o de transportar o de mover o de mandar, de enviar. Entonces, el importador es esta parte en las operaciones comerciales que adquiere productos o adquiere servicios, vale decir que está ubicado en un país y va a recibir en ese país ciertos productos o ciertos servicios que son provistos por un actor que está en otro país, al cual vamos a conocer como exportador, y que realiza esa tarea que consiste en exportar o enviar su producto al país del importador o al importador. Desde luego, estas operaciones, para situarse en el ámbito de lo que es el comercio internacional, no se realizan gratuitamente, ¿no? El exportador, esa parte que produce un bien y lo vende al extranjero, bueno, cobra un precio por el producto. Normalmente ese precio que cobra es un valor expresado en dólares estadounidenses, normalmente. No siempre, pero normalmente es así. Y el importador, por contrapartida, recibe el bien o recibe el producto que compró y a cambio tiene que pagar. Y paga en la moneda que las partes han acordado, que es normalmente el dólar. Entonces tenemos dos actores, básicamente en el ámbito del comercio internacional, pero participan muchísimos más que en esas imágenes que ustedes pueden ver, no sé, no aparece. Bueno, ustedes pueden deducir que hay algunos actores en esas imágenes que yo no les he mencionado. Por ejemplo, un actor fundamental en el ámbito de las operaciones de comercio, al menos de bienes o de mercancías, es el servicio de transporte, las empresas que prestan servicio de transporte, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo. Porque es necesario, ¿cierto?, mover un producto desde el país del exportador al país del importador. Pero también es necesario que el importador le pague al exportador. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente a través de la intermediación bancaria, o sea, de bancos. Participan bancos también. Entonces ya tenemos al importador, al exportador, empresas de transporte internacional o empresas de flete internacional, y tenemos también empresas bancarias. Pero basta con estos actores nada más, basta con que haya una persona interesada en comprar, otra interesada en vender, actores que provean de este servicio de transporte y otros que intermedien el pago. No, fíjense que no basta con eso, porque los países no están dispuestos a recibir cualquier producto que ingrese o que quiera ingresar, y además no están dispuestos solamente
a recibir o permitir que ingresen ciertos productos sin, en ocasiones, pagar impuestos. Entonces, participan en consecuencia otros actores. Para el caso nacional hay un actor que opera en el límite de nuestras fronteras y que fiscaliza, controla, vigila los bienes que ingresan al país o las mercancías que ingresan al país desde el extranjero y también las mercancías que salen del país. Este actor en Chile se llama Servicio Nacional de Aduanas. Bueno, ¿se llama Servicio Nacional de Aduanas en todos los países? No. En México, por ejemplo, se llama Administración General de Aduanas. En Colombia, en Perú se llama Servicio de Aduanas y Tributos, etc. O sea, este tipo de servicios que controlan las fronteras respecto de los bienes que salen del país y que ingresan, y también últimamente de los servicios que salen y entran al país, operan en todos los países básicamente con distintos nombres, pero aproximadamente con las mismas funciones. En países sudamericanos, en países latinoamericanos más bien, en general, estos servicios aduaneros o de control de fronteras están enfocados casi principalmente en desarrollar dos actividades. Controlar, básicamente, como les había planteado, lo que ingresa y lo que sale, los bienes y servicios que ingresan y que salen, y también cobrar o aplicar el cobro de impuestos, o sea, recaudar impuestos por las mercancías que van a entrar a los territorios. El único país que yo conozco en el cual se cobran impuestos, no solamente porque los productos entren al país, sino que también porque los productos salgan del país, es Argentina. En Chile, en cambio, básicamente cobramos impuestos, o el Servicio Nacional de Aduanas recauda impuestos del ingreso de mercancías. ¿Se da así en todos los casos? La verdad es que no. Hay otro actor, en todo caso, que se suma al Servicio Nacional de Aduanas y que realiza una suerte de intermediación entre el exportador, o sea, una empresa chilena o extranjera instalada en Chile que quiera vender al extranjero y mandar, por lo tanto, la mercancía al extranjero. Hay actores, entonces les decía, que intermedian entre el exportador y el Servicio Nacional de Aduanas para que el servicio autorice la salida de la mercancía, y que también intermedian a la hora de ver el ingreso de los productos que vienen del extranjero, vale decir, entre el Servicio Nacional de Aduanas y el importador. Ese actor es un actor privado que se conoce como agente de aduanas, que es muy poco conocido, al menos fuera del ámbito del comercio internacional. Y los agentes de aduana participan en la mayoría de las operaciones de exportación e importación. Intermedian presentando información relativa a la exportación o a la importación ante el Servicio Nacional de Aduanas. Con esto quiero decir que el exportador y el importador que quieran realizar una operación de comercio exterior no se comunican necesariamente de manera directa con el Servicio Nacional de Aduanas, sino que lo hacen a través de este intermediario que se llama agente de aduanas. Y hay otra buena cantidad de actores, como por ejemplo, para el caso de los servicios de transporte, las mercancías, por ejemplo, en el camino pueden caer, los productos pueden abollarse, pueden dañarse de distinta manera, pueden llegar desarmados al país de destino, y entonces las partes, exportador e importador, también acuerdan normalmente contratar seguros. Y entonces otro actor que participa son las compañías de aseguramiento o compañías aseguradoras. Pues bien, tenemos que en el ámbito del comercio internacional participan todos estos actores, no solamente exportador e importador, sino que también otros varios. No nada más los que les mencioné, también otros. Entonces ya sabemos, o ya más o menos hemos respondido a la pregunta ¿qué es el comercio internacional? Pero ahora viene esta otra pregunta que también es relevante. ¿Qué significa comercio libre o libre comercio? Fíjense que
el comercio libre o el libre comercio suele estar determinado principalmente por la existencia o no de impuestos al comercio exterior. O sea, el comercio desde el punto de vista al menos de la economía es más o menos libre dependiendo de si acaso una importación, a la hora de realizar una importación, o sea, a la hora de que ingrese mercancía al país proveniente del extranjero, se paga o no impuestos. Las mercancías que ingresan a Chile desde el extranjero, desde China, desde Tailandia, desde Estados Unidos o Alemania, ¿pagan impuestos al entrar? Mientras más altos los impuestos que se cobran para que la mercancía pueda ingresar, suele considerarse que es menos libre la operación comercial o que hay menos libertad de comercio. En cambio, mientras menores sean estos impuestos, o si no hay impuestos derechamente, se entenderá que el comercio es más libre. Pero ahora, hay una cuestión, un concepto que yo mencioné nada más de pasada, el concepto de arancel. Los aranceles son impuestos, y de hecho, básicamente a esto nos vamos a referir cuando hablamos de comercio libre o nos preguntamos por comercio libre o no. Los aranceles son impuestos que se aplican a las operaciones de importación o a la tarea de ingresar las mercancías o a las operaciones de exportación. O sea, el arancel es un tipo de impuesto, pero es un impuesto que opera para las importaciones o para las exportaciones. En todo caso, como ya les dije, en el caso chileno, no se aplican impuestos a las exportaciones. Cuando los productos ingresan al país o quieren ingresar al país desde el extranjero, son objeto de la aplicación de impuestos. En particular, a estos productos se aplica un arancel. Un arancel que en el caso chileno puede ser de 6%, pero en promedio, si uno calcula el promedio de los aranceles que se cobran en Chile, no alcanza a ser el 1%. O sea, si ingresa un producto que vale $100 al país, o si quiere ingresar un producto que vale $100 al país, entonces va a pagar menos de $1 por concepto de arancel por importación. En todo caso, también se va a aplicar un impuesto al valor agregado cuando ingrese, o para que se le permita ingresar. En otros países, en todo caso, los aranceles que se aplican son muchísimo más altos. Por ejemplo, 20%, 30%, 40% y así sucesivamente. Hay países que por algunos productos incluso llegan a cobrar más de 100%, 200%, 300%. Por ejemplo, países nórdicos que buscan proteger la industria de producción de leche, de productos lácteos en general. Entonces, la libertad de comercio suele definirse o suele estar dada en función de si se aplican más o menos impuestos. Mientras menos impuestos o aranceles se apliquen, más libre es el comercio. Y fíjense que el impacto que tiene un comercio más libre suele recibirlo muy directamente la población, los ciudadanos que van, por ejemplo, al supermercado, o que van al negocio, o las empresas comercializadoras que vayan a comprar a una empresa mayorista que importa los productos. Bueno, la libertad de comercio tiene una repercusión que se hace muy clara en la economía doméstica, en la economía nacional. ¿Por qué? Porque dado que se cobran muy pocos aranceles o impuestos a la importación, entonces el precio al cual se venden los bienes en el mercado nacional es más bajo. En cambio, cuando se establecen aranceles o impuestos altos, entonces el precio al cual uno encuentra los productos en el supermercado o en otra parte es más alto. Y no solamente, ¿por qué? Porque ese pago que tuvo que hacer el importador por concepto de arancel o de impuesto, lo va a traspasar al precio para que el cliente asuma indirectamente el pago del arancel. Pero no solamente el libre comercio repercute de esa forma en la economía nacional, también repercute porque en países con comercio más libre uno se encuentra
con que cuando va al supermercado, por ejemplo, hay una variedad enormemente amplia, una variedad enormemente amplia de productos y de marcas. Hoy día ustedes, por ejemplo, si van a un supermercado, a un Líder o a un Santa Isabel, etcétera, pueden encontrar incluso que venden las herramientas y también los insumos que ustedes pueden necesitar para preparar sushi, ¿no? Hoy día ustedes van a Santa Isabel y se encuentran, por ejemplo, con agua de coco de origen tailandés. Fíjense que eso, en los años 90, eso no era, eso uno no lo veía en los supermercados. Cuando uno iba a los supermercados en los años 90, uno se encontraba con una gama muy limitada de marcas y de productos. El sushi todavía no se conocía, o se conocía, pero muy poca gente conocía el sushi, aquellas personas que podían importar el sushi y pagar altos precios. ¿Por qué? Porque antes se aplicaban en Chile tasas arancelarias muy altas, o sea, tasas arancelarias del 6, del 10%. ¿Cuándo comenzamos acá en Chile a reducir ostensiblemente el cobro de aranceles? Fundamentalmente al término más o menos de la década de los 90, a partir del año 1998, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Canadá. De ahí en adelante, Chile firmó una serie de otros tratados de libre comercio hasta la fecha. Este mismo año suscribió un acuerdo comercial, por ejemplo, con Brasil. Y eso permite, o cuando se firman acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales de cualquier naturaleza, normalmente los países acuerdan, los países que son miembros de este acuerdo, los países se ponen, los países acuerdan, decía, reducir esos impuestos o esos aranceles a la importación o al ingreso de productos que son originarios del país socio con el cual firmaron el acuerdo. Y entonces, nosotros en Chile tenemos acuerdos de libre comercio con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con varios otros países. Y eso ha permitido que ingresen al país productos que pagan arancel equivalente a 0%, o sea, básicamente no pagan arancel, y entonces llegan a las góndolas de los supermercados a precios más bajos. Y no solamente eso, no solamente llegan a precios más bajos, sino que llegan más productos. ¿Por qué? Porque productores extranjeros, productores chinos, productores de Singapur, productores neozelandeses, ahora ven en Chile la posibilidad de poner sus productos para que sean adquiridos por los consumidores chilenos o los ciudadanos chilenos que quieren comprar determinados productos. Y entonces cuando uno va al supermercado se puede encontrar con mayor variedad de bienes gracias a que la suscripción de acuerdos comerciales ha permitido que ingresen a precios más bajos los productos, y no solamente eso, sino que más empresas del extranjero se sientan estimuladas porque como sus costos van a ser más bajos, porque no pagan impuestos para entrar al país, van a poner sus productos a un precio competitivo en la economía doméstica. Últimamente, sin embargo, algunos países han tendido y esto también había ocurrido hace muchas décadas atrás, que algunos países han tendido a reducir la libertad de comercio. Fíjense que desde el término de la Segunda Guerra Mundial hasta más o menos esta década, la década del 2010, fin del 2010, el mundo había visto que los países habían tendido a reducir la aplicación de aranceles y por lo tanto el comercio estaba siendo cada vez más libre. Sin embargo, en estos últimos años nada más, en la última década, y particularmente con mayor fuerza desde la asunción al gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, los países, no solamente Estados Unidos, sino que varios otros países han comenzado a establecer aranceles más altos, que es lo que básicamente se conoce como medidas proteccionistas. ¿Por qué se llama proteccionismo esta práctica de comenzar a cobrar o a aplicar aranceles más altos a los productos que ingresan desde el extranjero o impuestos más altos a los productos que vienen del extranjero? ¿Por qué se llama proteccionismo? Decía. Bueno, porque una de las razones fundamentales a las cuales aluden estos países
que comienzan a subir sus aranceles o comienzan a subir sus tasas impositivas es proteger la industria local. ¿Por qué? Básicamente porque sostienen que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, como esta es la defensa básicamente que, en términos muy, muy sencillos, que hacía Estados Unidos o el presidente Donald Trump, China produce los bienes industriales, máquinas, productos de consumo elaborados, los produce a costos muy bajos, gracias a que paga salarios muy bajos a sus trabajadores. Entonces, como producen, pagando salarios muy bajos, tienen costos muy bajos, y envían los productos, exportan los productos a Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos, decía el presidente Donald Trump, los consumidores, los estadounidenses, comienzan a preferir los productos chinos que son más baratos, porque para ingresar a Estados Unidos pagan muy poco arancel. Entonces los estadounidenses prefieren consumir los productos chinos que son más baratos y dejan de lado el consumo de productos elaborados en Estados Unidos. Estados Unidos paga salarios más altos y por lo tanto los costos de producción en ese país son más altos. En China, les decía, los salarios son más bajos y entonces los costos de producción son más bajos y por lo tanto entran productos chinos a precios muy bajos que son al final los preferidos por los estadounidenses, porque al final piensan con el bolsillo. Mientras más bajo sea el precio, bueno, más estimulados se sienten o más incentivados se sienten a comprar aquellos productos que tienen el precio más bajo. Eso originó lo que hoy día se conoce como una guerra comercial entre Estados Unidos. Bueno, les decía, y por esta razón es que el presidente Donald Trump comenzó a establecer aranceles o a incrementar los aranceles que ya aplicaba a Estados Unidos para el ingreso de productos y particularmente para el ingreso de productos de origen chino. Y eso es lo que ha generado lo que se conoce, les decía, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Además, la ocurrencia de la pandemia ha impactado también en que algunos países comiencen a cerrarse o comiencen a... Fíjense que ha impactado de dos maneras. Por una parte, los países han cerrado o han impedido o han restringido la exportación de productos sanitarios. Por ejemplo, Argentina comenzó a restringir o prohibir la exportación de mascarillas que ellos producen. O a restringir la producción de otros países como Alemania, a restringir la exportación de ventiladores mecánicos. Pero paralelamente, los mismos países, al mismo tiempo que han restringido las exportaciones o las han impedido, también han abierto su comercio o han establecido medidas de liberación de comercio, reduciendo aranceles que se aplicaban a la importación o a la compra de insumos sanitarios. Colombia, México, por ejemplo, han reducido hasta 0% los aranceles que cobraban por la importación de mascarillas, por la importación de medicamentos, por la importación de guantes, etc. Entonces, en esta circunstancia de la pandemia, se han dado estos dos fenómenos: restricción de exportaciones para proteger la provisión nacional de estos bienes del ámbito sanitario, pero paralelamente han liberado su comercio de importación. Y por lo tanto nos encontramos en medio de esta coyuntura. El comercio el día de mañana o de aquí en más será más objeto de mayores restricciones y mayor protección, teniendo en cuenta la guerra comercial entre China y Estados Unidos y teniendo en cuenta las restricciones a ciertas exportaciones de bienes sanitarios, o va a ser un comercio más abierto, producto de la importación y la necesidad de reducir aranceles para el ingreso de mercancías también del ámbito sanitario. Y esta es una pregunta, esta es una de las muchas preguntas que nosotros solemos discutir o en torno a las cuales intentamos generar discusiones en la carrera de licenciatura en Comercio Internacional o Ingeniería en Comercio Internacional, que yo recalco aquí el hecho de que es una licenciatura en Comercio Internacional, porque el que sea una licenciatura
garantiza que ustedes el día de mañana, una vez terminada una carrera, pueden estudiar un posgrado. Si ustedes nada más terminaran con la titulación de ingeniero en comercio internacional, no podrían estudiar posgrado si es que no tienen la licenciatura. En la Universidad Tecnológica Metropolitana ofrecemos o dictamos esta carrera, pero dándoles la licenciatura en comercio internacional. Bien, muchas gracias.